Gloria a Dios. ¿Vienes con ganas de que el Señor hable a tu corazón? Si estás aquí es por algo, ¿no? No solamente porque estamos buscando del Señor, sino también porque queremos escuchar de parte de Dios para nuestras vidas. Y yo te voy a invitar que vengas al Salmo 143. Salmo 143, este Salmo de David. A ver si... Sí, aquí está. Bien. Dice así, voy a leerlo para que sepamos. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, dice David. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas sus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. En este salmo, David ruega a Dios ser librado por sus enemigos. Había sido perseguido por Saúl, había sido perseguido por su hijo Absalón, había sido perseguido por un tal Seba, de la tribu de Benjamín, quien incitó al pueblo a que no siguiera a David, a que no lo apoyaran. Todos atentaron contra su vida. Quisieron hacerle morder el polvo, como dice el Salmo, y obligarlo a vivir en una persecución continua, y no solamente física, sino mental. Una persecución que el rey David sentía en todo su ser. Y podemos verlo cuando leemos estos versículos, en el versículo 4, 5 y 6, como él dice que su corazón se sentía paralizado, se sentía sin quedar aliento, que le faltaba a Dios. Era tal la angustia que sentía David en esos momentos que él necesita de Dios, que él recurre a Dios. Y no se queda ahí. Y yo quiero centrarme en este versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fijaros, David no se queda en esa angustia. David no se queda autocomplaciéndose, diciendo, bueno, pobre de mí, tal y cual estoy pasando por esto, me voy a esconder porque ya no hay remedio. No, él busca la ayuda de Dios. Él busca la ayuda de Dios.
Y le dice, enséñame a hacer tu voluntad. En otras traducciones, aquí dice que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otras versiones dice, a un terreno firme, a un terreno sin obstáculos, a una tierra llana. ¿Verdad? ¿A quién nos gusta andar por tierras llanas? ¿O a quién le gusta nada más que encontrar obstáculos en su camino? Es diferente, ¿verdad? Estar andando. David le pide a Dios que le ayude, que su Espíritu Santo le ayude a andar por esos caminos firmes. Pero fijaros que dice el versículo. Y todos, quizás en algún momento de nuestra vida hemos dicho, Señor, enséñame a conocer, enséñame a conocer tu voluntad para mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Pero fijaros que David dice, enséñame a hacer tu voluntad. David no dice, enséñame a conocer tu voluntad, sino a hacer tu voluntad. David no se quiere quedar parado, él quiere ponerse en funcionamiento, en acción. Él quiere que su vida sea edificada en la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros, como creyentes, decimos que, bueno, hacemos la voluntad de Dios. Y quizá creemos que hacer la voluntad de Dios es poder asistir regularmente a los cultos o asistir a alguna reunión de oración. Y estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es algo más. La voluntad de Dios es mucho más, incluso que creer. Incluso más que creer, porque muchos dicen, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero ¿están haciendo la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es mucho más que creer. Santiago nos dice que creer puede creer cualquiera. Incluso, dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer, porque tú creas, no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. En medio de esos fracasos, en medio de su pecado, David aprendió a hacer la voluntad de Dios. Y podemos verlo como las Escrituras nos muestran que David es considerado como un varón conforme al corazón de Dios. Y qué bueno es que podamos escuchar la voz de Dios cuando nos dice, tú eres un hijo mío con un corazón conforme al mío. ¿Cuántos nos gustaría escuchar esas palabras? ¿Verdad que sí? Tú eres un varón conforme al corazón de Dios. David supo edificar su vida en la voluntad de Dios. Él no dijo, Señor, enséñame a conocer tu voluntad, sino enséñame a hacer tu voluntad. Él no se quiso quedar parado, él no se quiso quedar ahí, que se la dieran todas, sino que buscó a Dios para hacer su voluntad. Y la pregunta es para nosotros. ¿Prevalece la voluntad de Dios en nuestras decisiones? ¿Prevalece esa voluntad de Dios cuando tenemos que tomar alguna decisión? Jesús hizo que la voluntad de su Padre fuese su comida, como nos dice en Juan capítulo 4. Pero es la nuestra. Es esa necesidad de ese alimento diario, hacer la voluntad de Dios. Y hemos dicho que no solamente es creer, que no solamente es venir a los cultos, no solamente es venir a una reunión y ya está. Tenemos que confesar que muchas veces prevalece nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no siempre nos preguntamos si lo que estamos haciendo, si lo que estamos proyectando, si lo que estamos pensando, si lo que estamos
sintiendo y permitimos en nuestra vida es de la voluntad de Dios. Debemos en este año, y no solamente en este año, sino en todo el resto de nuestra vida, proponernos que estemos seguros de que Dios está en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestros proyectos, en medio de que esté en sintonía nuestra vida con la voluntad de Dios, porque un día, si es así, llegaremos a escuchar: este es un hijo mío que tiene un corazón conforme al mío. No podemos perdernos en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque si buscamos hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra, esa voluntad de Dios nos va a mostrar el camino y no nos vamos a perder, porque nos va a mostrar una dirección, nos va a mostrar el camino derecho por el que tenemos que andar. Anhelemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 12 que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Anhelemos eso para nuestras vidas. Y no solamente conocerla, sino hacerla. Amén. Con estas palabras David estaba revelando su confianza en Dios como su único refugio y su única esperanza. Quizá en este tiempo pasamos por angustia, quizá en este tiempo pasamos por problemas que llegan y que bombardean nuestra cabeza, ¿verdad? Y más a veces son batallas mentales que en nuestro propio cuerpo. Podemos pasar una gripe, podemos pasar un catarro muy fuerte y salimos y no nos ha pasado nada. Yo me hice una brecha en la cabeza, 8 centímetros, medio de profundidad, y ahí está la cabeza, sin problema. Pero quizás llega a otras situaciones y me tiran a tierra y se producen en la cabeza, pero interiormente. David, en estos momentos, él recurre a Dios y busca: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a conocer tu voluntad y hacerla, porque es agradable, buena y perfecta. Nuestra situación a veces puede parecer como la de este rey David. Enséñame a hacer tu voluntad. Y esto tiene que ser diariamente una oración en nuestras vidas. No solamente enséñame a conocer tu voluntad, porque todos tenemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, o en tablets, o en teléfonos, o escrita en papel. ¿Sí? Todos la tenemos y sabemos y conocemos. Pero enséñame, Señor, a llevarla a la práctica. Enséñame a ponerla por obra para que mi vida sea edificada. Amén. Sigue diciendo este versículo 10, que tu buen espíritu me guíe. Que tu buen espíritu me guíe. David tenía la plena conciencia de vivir con y sin el Espíritu de Dios. Él sabía, él era consciente cuando estaba viviendo en el Espíritu y obedeciendo al Espíritu Santo a cuando no estaba obedeciendo a Dios. Él era consciente. Cuando David le confiesa a Dios en el Salmo 51, David le confiesa a Dios su pecado, él rogó a Dios una cosa. No le rogó: quita estos enemigos. Le rogó principalmente: no quites de mí tu Santo Espíritu. Fijaros la importancia que para David tiene Dios en su vida, el Espíritu de Dios.
por eso dice, tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe. David sabía que al menos que el Espíritu Santo lo guiara, no podría realizar ninguna obra con el pueblo de Israel. No podría llevar a cabo ninguna misión con el pueblo de Israel si no fuese con el Espíritu de Dios. Por eso tú y yo no somos nada sin el Espíritu de Dios. Jesús también nos enseña en los evangelios que su vida fue una vida llena del Espíritu Santo. Él vivió y realizó su misión siempre en el Espíritu. Amén. Él en todo momento dependía. Y podemos ver que al contrario de David, de aquellos contemporáneos de la época de David, nosotros hoy como cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice que cuando Jesús resucitó, ¿qué le dijo a sus discípulos? No os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo y morará en vosotros. Y Él os guiará a toda verdad. Amén. Entonces, como creyentes, como cristianos, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Por eso debemos de preguntarnos cada día, ¿vivo en el Espíritu? ¿Ando en el Espíritu? ¿Me dejo guiar por el Espíritu de Dios? No siempre pedimos ser guiados por el Espíritu de Dios. Quizás más veces le pedimos, Señor, enséñanos a conocer cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida. ¿Qué es lo que vas a hacer tú conmigo? Pero no pedimos ser guiados por el Espíritu de Dios. O no nos dejamos guiar por Él. Todo lo que debiéramos, por supuesto. Siguen habiendo áreas en nuestras vidas que no le permitimos a Dios, que no le permitimos al Espíritu Santo que Él guíe nuestras vidas, que Él encauce nuestras vidas. Muchas veces es nuestra carne, como dice Gálatas capítulo 3, la que guía nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿verdad? Somos impetuosos en nuestra carne y actuamos sin pensar, sin buscar la dirección de Dios, sino tal cual pienso y hago. Y a veces es nuestra carne la que nos lleva a actuar. Si Jesús dependía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no debemos de caminar nuestras vidas con un propósito, sabiendo que Dios quiere que andemos por su Espíritu? Debemos aprender a relacionarnos con Él, a amarle y a pedir que Él nos dé el poder de su Espíritu Santo para vivir y edificar sus vidas, nuestras vidas, en la voluntad de Dios. Porque Él quiere edificarnos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quedarnos sentados? No. Tenemos que ponernos en marcha, ¿verdad? Si tú compras un terreno y quieres edificar una casa, no te quedas sentado a que caigan los ladrillos del cielo. Coge, vas a comprar los ladrillos, la mezcla y empieza a edificar, ¿verdad? Nos lleva a accionarnos, a no quedarnos parados, a accionarnos, a buscar la voluntad de Dios y a llevarla a cabo. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, 9, que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Así que si nos dejamos guiar por lo que dicta nuestro corazón, estamos perdidos. Vamos al fracaso, porque nuestro corazón es engañoso. Por ello, buscar la dirección de Dios. Y esto es lo que David tenía. Él buscaba la dirección de Dios. En problemas, en situaciones que él enfrentaba, que quizás son las parecidas
Estamos en otra época, pero quizás son parecidas a las que tú puedes pasar diariamente o yo puedo pasar diariamente. Pero David no confía en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en su propio ingenio. Vale, yo soy capaz de salir de esta situación solo. No. David se vuelve completamente hacia esa guía divina, hacia esa guía de Dios, para buscar el rescate que él necesitaba, para buscar la liberación que él necesitaba. Y como dijo Jesús: Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que sí que los libres del mundo, que los guardes, que el mundo no entre en nuestros corazones, que el mundo no entre en nuestras mentes y nos lleven a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. David entendió esto, y esa súplica que él hace en este salmo, esa súplica desgarradora, muestran realmente cómo la fragilidad humana se hace visible en la vida de David. Y que esa necesidad, como tenemos todo, de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, él la necesitaba en esa dificultad. ¿Verdad que cuando tú pasas por dificultad, lo único que te viene: Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Señor, que tu gracia me acompañe. Somos limitados, somos frágiles porque somos humanos. Pero una cosa que debemos de saber, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Que el Espíritu de Dios está en nosotros y Él quiere que nosotros edifiquemos nuestras vidas en la voluntad suya. Sigue diciendo: tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. A tierras de rectitud. En esas dificultades, el rey era imperante en recibir las instrucciones en cuanto a la voluntad de Dios, y reconocía que solo el Espíritu Santo lo podía llevar por esos caminos de rectitud, por esos caminos firmes, por esos caminos llanos, sin obstáculos, sin dificultad. Y un lugar llano, una tierra sin obstáculos, nos muestran una tierra firme espiritualmente, una firmeza espiritual en nuestras vidas. A diferencia de una tierra o un terreno que hay dificultades, ¿verdad? Cuando tú vas andando por un camino recto, un camino llano, tienes más firmeza que cuando vas entre piedras allí angosto, ¿sí o no? Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud, a tierras llanas, a tierras firmes. Podemos aprender cómo David clamaba a Dios y nos invita a nosotros también en esta tarde a poner nuestra confianza en Dios. Sin Dios no podremos edificar. Si no edificamos con Dios, no estamos edificando bien. Dios es el único que puede brindarnos la paz que necesitamos, incluido el perdón por nuestras malas acciones. Y a veces nos cuesta, porque cuando edificamos tenemos que limpiar todo aquello que impide llegar a la roca y edificar sobre la roca. No podemos edificar de cualquier manera. Tenemos que limpiar nuestras vidas de todo aquello que impide, para que ese muro no se caiga. ¿Sí? Si no limpiamos el terreno, habrá cosas que a la larga nos va a dar problemas en la edificación.
busquemos que, como David hace este llamado de reconciliación al Señor, nosotros también podamos expresarle a Dios este deseo de ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Que seamos enseñados, buscar el ser enseñados, pero para hacer. Porque ya conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este año hemos recibido esa palabra, ¿verdad? Que la venimos repitiendo. Una instrucción de parte de Dios para edificar. ¿Para edificar qué? Un templo para edificar nuestras vidas. Para que nuestras vidas sean edificadas. ¿Dónde? ¿Cómo? En la voluntad de Dios. Amén. Que nuestras vidas sean edificadas en la voluntad de Dios. Dios nos enseña, pero somos nosotros los que tenemos que hacer su voluntad. Amén. Somos nosotros los que tenemos que llevar a la práctica, a la acción, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quitando todo aquello que nos impide, pero no quedándonos ahí sin hacer nada. David buscó el ser enseñado para hacer. Amén.